de Transporte y Obras Públicas. Don Darío Herrera, entiendo que ya está por acá, por Guayaquil. Ministro, bienvenido, buenos días, le saluda Alberto Quintana. Alberto, buenos días, un placer estar aquí en I-99, mi radio favorita, bueno, una de mis radios favoritas. Okay. Bien político, bien político. Bien diplomático. Bien diplomático. Muchas gracias. Oiga, permítame que Verónica Landeta arranca este diálogo con el señor ministro Vero. Señor ministro, un buen día. Cuéntenos, hoy se cierran ya las mesas de trabajo, las mesas de diálogo, obviamente que fueron producto de esta última paralización que protagonizaron las organizaciones indígenas y sociales. Hacer un poco una evaluación, cuáles han sido los aspectos positivos, los negativos, los acuerdos, las cosas que no se han logrado y qué viene después de estas mesas de trabajo. Bueno, gracias Verónica. Lo primero es, además del saludo a todas las personas que nos escuchan, es indicar que el gobierno nacional durante estos 90 días de diálogo siempre ha estado con la predisposición de llegar a los mejores consensos para el bienestar de todos los ecuatorianos. Pero hoy, y aunque se cierren con acuerdos o desacuerdos, hoy, mañana y pasado y el día siguiente siempre estaremos dispuestos y abiertos al diálogo. Eso no hay que olvidarlo. Y no solamente con los sectores de las organizaciones sociales, las organizaciones indígenas, sino con todos los sectores de la sociedad, gremiales, productivos, sociales, entre otros. El día de ayer, la mesa de focalización de combustibles cerró con un acta de no acuerdo global. Okay. Es la única mesa que hasta el momento está así. He escuchado declaraciones del señor Leonidas Issa en la tarde de ayer de que el día de hoy en la mesa de coordinación, es decir, la mesa general de coordinación, quiere salvar esta mesa y también la mesa de derecho laboral, que también tenía unos problemas el día de ayer en llegar a acuerdos globales. En ambas mesas tenemos o experimentamos nosotros la misma suerte, es decir, teníamos acuerdos, teníamos un camino recorrido, muchísima información, pero en el último minuto las organizaciones sociales o ciertos actores de estas organizaciones sociales simplemente dijeron, aquí aprobamos todo o nada. Es decir, o me das todo o no me das nada. Y esa es una posición que en primer lugar no va de la mano con la metodología que se ha venido trabajando en los últimos 90 días, no alimenta o no abona hacia la creación y la generación de consensos, no genera paz y tranquilidad, no es productivo, entonces, y finalmente no beneficia a nadie, ¿okay? Sobre todo en el tema de la focalización de subsidios a combustible. Entendamos esto, Verónica. El subsidio de los combustibles, este valor que este año va a ser casi de 4.100 millones de dólares, es dinero que todos los ecuatorianos pagamos en cierta proporción y que hoy todo ese dinero beneficia no necesariamente a las personas que lo necesitan, claro, sino benefician a los que más tenemos. Y aquí lo que el presidente indicó en su entrevista con Carlos Vera el otro día es ese llamado a la reflexión, a ese mea culpa, a encontrar esos valores éticos que digan, ¿sabes qué? Yo sí creo que puedo pagar un poquito más porque es lo justo. Claro. ¿Okay? ¿Para qué? Para que estos ahorros incrementen el gasto y la inversión social necesaria en los mismos sectores de las personas que lo necesitan y que las organizaciones sociales representan. El día de ayer, al decir todo o nada, o no firmo, ellos están oponiendo al bienestar de su propia gente, de sus propios representados, lo que me parece a mí total y absolutamente incoherente luego de 90 días. Entonces, bueno, pero así es, ¿no? El día de mañana, nuevamente, seguiremos con el diálogo, pasado también, y no solamente con ellos que representan un respetable 7 a 9% de la población, entonces, sino con todo el resto de los ecuatorianos. En todo caso, señor ministro, estas mesas se cierran hoy, ¿a qué hora? Y obviamente pues estas dos columnas vertebrales de lo que representa el Estado en el tema de focalización de los subsidios de combustibles y el tema de los laborales son muy importantes, pero usted dice que podría haber ahí una luz al final del túnel. Quizás esto siempre, ¿a qué hora lo podría más o menos dilucidarse? Sí. Siempre, y yo entendería un poco
no quiero estar especulando, pero tantos acuerdos que hay en otras mesas, tantas buenas experiencias, ha mostrado de que el diálogo da resultados, genera progreso, es la manera de trabajar, es la manera de crear y de vivir en democracia. Y las posiciones intransigentes del día de ayer no abonan a nada. Otra cosa importante, el día de ayer en esta mesa número 1 de focalización de combustibles, la mesa de cierre, ojo, la última sesión de cierre, no estuvo el señor Leonidas Giza, no estuvo el representante de las otras dos organizaciones sociales. El señor Gary Espinosa entró un ratito, estuvo de acuerdo en la postura nuestra de ir analizando y aprobando temas parciales. Luego sus representantes dijeron que no, que ya había cambiado de posición. Entonces la verdad es que a veces uno no sabe con quién habla ahí, ¿no? Y eso genera también una falta de la predisposición de estos líderes que tienen que estar ahí presentes para tomar decisiones cuando se amerita. Yo personalmente, en las 12 sesiones de la Comisión Técnica, en las 4 sesiones generales, yo he asistido a más del 90% de las sesiones de manera presencial. Es decir, más de 100 horas de trabajo, taco a taco con las personas para poder llegar a las soluciones. Eso se llama predisposición al diálogo. Eso se llama aplomo y estar ahí poniéndole el pecho a las balas, tratando de buscar soluciones para todos los ecuatorianos. Yo espero lo mínimo que suceda del otro lado, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el día de hoy, ojalá que depongan estas actitudes intransigentes, claro. Lleguemos a acuerdos y tengamos para el final de la tarde ya un cierre a estas reuniones con temas positivos. Así es. Alberto Quintana continúa con la entrevista. Gracias. Ministro, definitivamente, ¿no? Y hay que ir abriendo el abanico. Usted anotaba con bastante propiedad, ¿no? Claro, son un segmento importante de la sociedad, pero no es la totalidad de los ecuatorianos. Y digo que hay que ir abriendo mucho más el abanico porque hay que escuchar a otros sectores y sobre todo dejar bien sentados, que no son precisamente ellos quienes están ahí, los que tienen la representación de toda la sociedad civil, de todo un país. Alberto, el día de ayer el todo o nada en nuestra mesa y esa imposición de parte de las organizaciones sociales lamentablemente terminó en eso. Ellos indicaron de que querían que el día de ayer se suba y se libere el precio de los combustibles para el sector camaronero y atunero. Y si no se hacía eso, no había ningún acuerdo. Nosotros no podemos hacer eso de ahí. El presidente lo dijo con mucha entereza. Esto hay que hacerlo continuo. Hay que hacerlo entendiendo las realidades de estos sectores productivos que tienen un encadenamiento, valga la redundancia, productivo que afecta o afectaría a miles, cientos de miles de personas. Entonces no podemos nosotros alegremente tomar decisiones sobre incrementos en el precio del diésel para el sector camaronero, atunero, en este momento sin un análisis profundo del tema. Eso no significa que no querramos o no haya intención de ver áreas de oportunidad para una eficiente focalización y o transformación o generación de eficiencias en el sector, que es muy diferente a lo que se pretende informar. Entonces, y nosotros estamos en conversaciones con estos sectores, más que yo, honestamente, el Ministerio de la Producción, que tiene que ver con estos sectores productivos. Pero en todo caso, ese todo o nada, ese de que, bueno, mediemos y vayamos ahí jugando con los centavos, no funciona de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, consecuentemente, tuvimos que nosotros como gobierno, en protección de la mayoría de los ecuatorianos, tomar una posición en que no podemos aceptar el todo o nada. Aquí tenemos que ir paso a paso, de manera técnica, y quisiera leer algo para ustedes. Claro. El día 29 de julio del año 2022, en conjunto con las organizaciones sociales, y este es uno de los 10, de las primeras 10 coincidencias o acuerdos con ellos, coincidimos en lo siguiente. Voy a leer textualmente lo que acordamos escribir en conjunto. La política de focalización debe ser el resultado del consenso y del análisis de datos oficiales actualizados, de carácter técnico y económico. Y el día de ayer, uno de los representantes de esta organización indicaba, bueno, juguemos ahí, bájele un poquito,
súbale un poquito. No, así no se puede hacer. Esto no es un juego. Esto es un tema muy, muy importante que hay que tomarlo con absoluta responsabilidad. Consecuentemente, no hubo acuerdo, ¿no? El día de ayer, esperemos que haya hoy, mañana. Siempre estaremos abiertos al diálogo. Claro, y siempre va a ser importante, ¿no? Nosotros siempre estamos acá también desde estos micrófonos impulsando lo que llamamos, o sea, una plataforma más amplia, ¿no? La denominamos acá el gran pacto social que debería tener este país, despojándose la clase dirigencial, sea política, sea gremial, despojándose de los intereses grupales, ¿no? Y pensando en función de país conjuntamente con quienes hacen el gobierno nacional. Eso es lo que impulsamos y eso es lo que creemos fervientemente que se debe de alentar día a día. Dejando ese tema... 100% de acuerdo. Sí, ¿no? Oiga, dejando ese tema ya, hoy acá en Guayaquil también en la agenda del presidente Guillermo Lasso pues está justamente puntualizado un tema que con usted habíamos hablado días atrás, lo que tiene que ver con la inauguración del Hospital General acá en Durán, en Eloy Alfaro Durán, ¿no? Y decimos, y esto para precisión de nuestra audiencia, porque lo tratamos el tema con el ministro de Transporte y Obras Públicas, si es un tema de salud. Y es porque específicamente también el ministerio en este último tramo ha tenido pues participación, ¿no? Para que se logre culminar este tema. Sí, claro. Yo estoy invitado por el presidente. Lamentablemente tengo que quedarme acá por las mesas de diálogo. Me parece el viceministro va a asistir a acompañarlo al presidente. Nosotros en este campo, y quisiera explicar muy bien a todos los ecuatorianos, somos simples albañiles. Es decir, construir, sí, albañiles. El show es del Ministerio de Salud de los ecuatorianos, ¿no? Nosotros entregamos ya al Ministerio de Salud en fecha anterior la edificación, es decir, la estructura. Hay un periodo de recepción provisional que el Ministerio de Salud obviamente hace sus anotaciones y nosotros revisamos y le trasladamos al contratista y nos aseguramos de que las instalaciones estén apropiadamente terminadas. Entonces, ese proceso ya se está terminando. El presidente de la República ahora sí va a revisar finalmente, cuando ya está todo saneadito, el presidente, esa es nuestra responsabilidad para que el presidente vaya, visite y a partir de este momento se comience a amoblar el hospital y parcialmente, porque esta es la metodología, que lo que he aprendido de esto de los hospitales, desde el punto de vista de salud, se van abriendo unidades de manera parcial para eventualmente tener operativo el hospital al 100%. Lo mismo hicimos nosotros, por ejemplo, contra viento y marea, el día 29 de septiembre con el famoso hospital de Bahía de Caracas. Hospital de 6 años que se ya estaba construyendo como parte de la reconstrucción. Le pusimos fecha de terminación, 29 de septiembre, y esa fecha nosotros entregamos al Ministerio de Salud. Lo mismo vamos a hacer con el Hospital Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta. La fecha es el 29 de noviembre y esperamos terminar el 29 la construcción y entregarle al Ministerio de Salud. Qué bueno. Y en febrero, marzo del año que viene, todavía no doy la fecha porque estoy ahí ajustando cronogramas, haremos finalmente el hospital de Pedernales. Qué bueno que así sea. Tan necesario. Qué bueno que así sea, ministro, porque allá la gente en Manaví requiere aquello, ¿no? Después de lo del terremoto, imagínese usted, abril del 2016, pero son más de 1.000 camas que vamos a abrir en Manaví con estos 3 hospitales, 1.000 camas que se perdieron desde hace 6 años atrás. Y fíjese usted la indolencia de gobiernos anteriores de no poder terminar estos hospitales a tiempo, teniendo todo el dinero del mundo, ¿ah? Sí. Imposible. Tiene que venir el gobierno del presidente Guillermo Lasso a limpiar todo, a arreglar todo para terminarlo ahora sí de manera correcta en beneficio de los manavitas. Qué bueno, ministro. Permítame, en un momento lo van a saludar directos, amigos suyos. Ya está en nuestros estudios nuestro director general Eduardo Mendoza Paladines. Está también el abogado Ramiro Cepeda Alvarado. Pero permítame antes que Henry Avelino tiene un requerimiento para usted, tiene una consulta. Henry. Gracias. ¿Cómo está, ministro? Un placer poder saludarlo. Otro de los sueños que tenemos los ecuatorianos es que se pueda concretar esa muy promocionada también autopista entre Quito y Guayaquil para minorar no solamente los tiempos, sino la cantidad de accidentes de tránsito que ocurren, especialmente en ese tramo tan delgado que lleva desde Buena Fe
hasta Santo Domingo de los Colorados. ¿Cómo va este tema? ¿Se va a poder concretar? Henry, qué gusto y un saludo para Eduardo y para Ramiro, a quienes les debo una visita personal. No he estado por Guayaquil y me disculpo, pero ya les voy a caer por allá uno de estos días para saludarlos de manera personal. Mira, yo quisiera hacer una reflexión sobre la autopista Guayaquil-Quito, de manera que los ecuatorianos entendamos el contexto. Yo creo que se viene hablando ya 2 décadas de lo mismo. Y la pregunta sería, ¿y por qué no sucede? O sea, ¿qué pasa, no? Conectar 2 ciudades principales, en teoría, si hacemos un proceso de delegación o de concesión, deberían dar los números para que un inversionista venga y ponga el dinero y se amplíe esta vía a 4 o 6 carriles, lo que la demanda permita. Y la respuesta es muy sencilla y la voy a repetir de parte de inversionistas, en este caso españoles, con quien me reuní hace una semana atrás en el Ecuador is Open for Business en España, en Madrid. Ellos dicen, nosotros hemos estado observando al Ecuador desde el punto de vista internacional y no hemos ingresado porque no existen las estructuras necesarias, ni la independencia, ni la robustez en los estudios y estructuras de manera de que nosotros podamos invertir. Recuerde usted que estas concesiones son proyectos de 20, 30 años. Entonces, estos contratos tienen que ser estructurados de tal manera que ofrezcan esa garantía que perdure en el tiempo, ¿ok? No en base a una foto actual, ¿ok? Entonces, si usted no tiene eso, usted no va a tener las inversiones necesarias para poder realizar esta obra. Y ciertamente, el gobierno nacional no tiene, como usted bien sabe, de manera económica, la capacidad de poder generar esta inversión de manera directa, es decir, con plata de todos los ecuatorianos. Consecuentemente, vamos a volcarnos hacia el sector privado. ¿Qué hemos hecho este año, y especialmente estos últimos meses que estoy a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Es, en conjunto con la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, crear esas estructuras, esa robustez, esos estudios necesarios, ¿no? De manera de que la inversión pueda venir. Y en eso estamos. De hecho, el presidente de la República lo dijo en su entrevista con Carlos Vera, y que ha ordenado que se hagan los estudios de prefactibilidad, de factibilidad, no solamente a la Quito-Guayaquil, sino también acompañar al sector industrial de Cuenca para ver la opción de la Guayaquil-Cuenca en autopista, entre otras que tenemos, incluyendo el cruce vial sur y el 5º puente hacia el puerto de Guayaquil. Entonces son proyectos que están trabajándose en este momento y que cuando tengan esa robustez serán licitados de manera transparente, de manera que la inversión privada, sobre todo internacional, pueda venir y podamos realizar estas inversiones para conectar Guayaquil y Quito en el menor tiempo posible, de manera técnica, de manera prolija, de manera que se genere toda esta productividad, todo eso que usted acaba de mencionar hace un momento. Eduardo. Ramiro, ya lo voy a saludar a Darío. Darío, ¿qué tal? Vea usted, verlo por la plataforma. Ya voy por ahí a darle un abrazo, mi querido Ramiro. Gracias. Está pendiente. Cuénteme algo, el 5º puente, ¿cómo va eso? Que está bien demoradito. ¿Sabe que como yo pienso, siempre hay muchos intereses para no hacerlo más que los intereses para hacerlo? Piensa mal y acertarás. Eso es una realidad. Nosotros lanzamos, tuvimos un conversatorio con los sectores productivos de Guayaquil hace unas semanas atrás junto con Roberto Salas. Indicamos de que habían 2 caminos, tanto el de la alianza público-privada directa y así también otras formas asociativas, quizás gobierno a gobierno, con gobiernos amigos que están interesados en financiar, en trabajar en este proyecto. Esta semana hemos tenido ya un serio acercamiento con un gobierno amigo para empezar ya y financiar el estudio de prefactibilidad de esta gran obra. Y aquí quiero hacer un alto porque ustedes van a decir, bueno, estudios ya existen. No, aquí hay que puntualizar algo. Desde el año 2009 vienen las iniciativas, diferentes tipos de iniciativas presentadas por el sector privado sobre este eje vial cruce sur y el 5º puente. Pero aquí hay una gran diferencia, que es lo que tenemos que hacer nosotros ahora, es, en base a esa información, generar estudios
de prefactibilidad y factibilidad que permitan, como les indicaba, ese proceso transparente, robusto, que eventualmente atraiga la inversión, pero con un enfoque diferente. Y el enfoque es el siguiente. Todos los estudios que se han hecho en el pasado comienzan con el diseño del puente, comienzan con el diseño de la vía, es decir, con cuánto me cuesta, pero nunca comienzan calculando realmente cuál es la demanda, es decir, quién va a transitar y cuánto está dispuesto a pagar por ese tránsito y ese ahorro que en el momento actual toma 1 hora y media, 2 horas, desde Durán dar la vuelta por la perimetral para llegar al puerto. Entonces el análisis tiene que ser desde el otro punto de vista, desde la demanda para generar la necesidad, esa necesidad se cuantifica, eso llega a un monto y ese es el monto que le permite a usted construir una vía o un puente, puede ser de 2, 3, 4, 5 carriles, pero dependerá mucho de la demanda. Entonces el enfoque diferente va a permitir de que las inversiones realmente lleguen y financien esta obra. Estamos en el camino, no está demorado, el apuro trae cansancio, Ramiro, lo que hay que hacer es hacerlo bien, porque no queremos un lanzamiento nuevo de este proyecto que sea fallido. Nosotros no estamos para esos juegos, lo vamos a hacer de manera correcta para poder cristalizar este proyecto lo antes posible. Ojalá, Darío, sea como tú dices, porque no, me huele esto que es una historia como la del dragado. Van dragando y no dragan nada. Y hay una cantidad, ¿cuántos mundiales han pasado, diría yo, desde que estamos con esto del quinto puente? Y lo que yo identifico es una parte de mi pregunta que no me la has contestado. ¿A quién estamos jodiendo con el quinto puente? Porque en el momento que determinamos quiénes se están oponiendo, probablemente ellos son los que le están poniendo la quinta pata al gato, están viendo todos los bemoles del proyecto y resulta que algo que debería ser no simple, pero sí fácil de ejecutar, porque para los técnicos que han levantado monumentos inmensos, edificios inmensos, obras inmensas, esto no es nada complicado. Entonces, cuando identifiques a quién estamos robándole la vida con el quinto puente, probablemente la decisión política ya sea viable, ¿no? Ramiro, lo has dado en el clavo tú, pero esto no hay que ponerle ni nombre y apellido. Yo hablé hace un momento atrás sobre la independencia del ministerio, sobre su institucionalidad y robustecer esa institucionalidad, sobre procesos transparentes con veedurías internacionales. De hecho, las veedurías de todos estos procesos las va a hacer el Banco Interamericano de Desarrollo, con quien tenemos ya un acuerdo al respecto, entre otras candados y seguridades que ofrecen y aumentan la transparencia del proceso. Las personas que, dicen la leyenda urbana, podrían estar opuestos o tienen intereses sobre el quinto puente, nos tiene sin cuidado. Nosotros vamos a aceptar todas estas iniciativas, vamos a lanzar los estudios, vamos a estructurar este proyecto de manera correcta, como se tienen que hacer este tipo de proyectos, para que puedan, con la debida veeduría, atraer estos capitales, atraer estas inversiones y poder así finalmente generar esta obra. Eso es lo que se ha hecho en este último año. Y parece mentira, uno diría, ¿por qué se demoran tanto, no? Porque son procesos muy complejos. Yo te pregunto al revés, ¿por qué, teniendo todos los puentes y los diseños y todos los estudios, etcétera, no ha pasado nada desde el año 2009? Son 14 años, 13, 14 años. ¿Por qué no ha pasado nada? Y es porque así no se estructuran estos proyectos. ¿Ok? El puente o el diseño es lo último que se hace. Primero se tiene que analizar la demanda. ¿Para qué? ¿Qué problema estoy solucionando al crear este eje vial? ¿A quién beneficia? ¿Cuánto está dispuesto a pagar? ¿Qué flujo de tránsito va a soportar? ¿Cómo se proyecta eso en el tiempo? ¿Qué seguridades le voy a dar? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso primero se responde. Como resultado de eso, yo tengo un monto de inversión que el proyecto soporta y ese monto de inversión sirve para diseñar un puente. Entonces, lo último que hago es diseñar el puente. Así es como se estructuran estos proyectos. No estamos reinventando el agua tibia. Esto se hace en todas partes del mundo. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo de manera correcta en el Ecuador para que funcione. Hemos tenido algunos padrinazgos y hoy el presidente inaugurará el hospital en Durán, que creo que se llama como
doctor Enrique Ortega Moreira, padre del actual presidente del Consejo del IES, padre de Carlitos Ortega también. Quiero comprometer, primero, a que hagas un cronograma. A ti te gusta trabajar con fechas, que nos des con fechas de todas las cosas, cuando ya tengas un borrador de eso, conversarlo y aceptarnos un panel, porque aquí tenemos 2 o 3 invitados con los que hemos estado discutiendo el tema. No sé si Eduardo suscriba la idea, pero ya aterrizar, porque cuando aterrizamos y ponemos sobre un papel las cosas, vamos definiendo prioridades, tiempos y las expectativas de que esta obra tan necesaria, más que ansiada, sea de feliz término. ¿Te parece? Me parece correcto, Ramiro. De hecho, en esta semana hemos tenido mucha actividad en el tema, tanto con la Secretaría de Inversión Público-Privada, con Roberto Salas. Hay un acuerdo que se está revisando con un gobierno amigo. No me compete, no quisiera yo indicar, porque le permito esa primicia al secretario de Inversiones Público-Privadas. Y claro, en el momento que tengamos todo esto listo y mostremos los avances al pueblo ecuatoriano, pues pondremos los cronogramas necesarios para que todo el mundo esté informado. Nosotros actuamos de manera muy, muy transparente, como nos caracteriza. Perfectamente, mi querido amigo, qué gusto de saludarte, ministro. Y claro, un placer. Con gusto. Oye, voy a llevarte con 2 cosas. Primeramente, sí, decirte que soy el padrino y el ahijado del Hospital de Durán, porque es una pelea mía que logra, y tú lo sabes, y el gobierno lo sabe, después de tiempo se lo dije al presidente, se lo dije al secretario de Administración, en fin, muchas veces, porque era infame, esto estaba desde hace 2 gobiernos sin terminar, Darío, y yo seguía insistiendo. Finalmente, el anterior ministro que tú me llamó y se logró dar el paso, pasarlo a salud. Me parece que esto fue en abril, ha tenido unos meses, han sido meses complicados, lo importante es que se haga. Y te tengo que decir, por eso lo decía Ramiro, con humildad, porque yo soy un hijo de Jesús, soy humilde, pero es una pelea que nos fajamos y es que es muy claro, vas a tener 100 camas frente a Guayaquil y estaba votado hace 8 años, más 9 años y no se terminaba, así que es una buena cosa. Enhorabuena que se haga y que se haga bien. El presidente mencionó 2 temas que me parecieron, uno ya lo dijo, no sé si fue Henry Avelino, pero fueron 3 proyectos emblemáticos aparte del 5º puente que el presidente dijo estamos en el camino. Y son cosas que habla mucho la gente. Habló de la autopista Guayaquil-Quito, cosa que sería indispensable, porque pues si vas a hacerlo, como hemos conversado antes otras veces, eso en 3 horas y media, 4 horas, va a haber mucha gente, Darío, que va a coger, en lugar de irse en un avión, irse a las 5 de la mañana tranquilo, llegar a las 9, hacer sus cosas, si se quiere quedar a dormir, ¿me entiendes? Y te ahorras, 1. 2, habló de la autopista Guayaquil-Cuenca, también que habían empresarios que ya habían ofrecido, habían unos planos para que nos explique de esos. Y 3, me parece que ofreció otra autopista más, que si me aclaras. De esto, ¿qué hay, mi querido ministro? Cuéntanos, Darío Herrera. Sí, gracias. Sí, mira, primero sobre el hospital, ciertamente gran trabajo de Marcelo como ministro anterior. Nosotros, como te dije, somos albañiles, entregamos al ministerio, construimos el hospital y entregamos al Ministerio de Salud Pública para que empiece el equipamiento, ¿no? Y eso seguiremos haciendo y poniendo fechas. Quisiera que te apadrines también con los de Manaví y eventualmente te apadrines el próximo año, que vamos a reconstruir 11 colegios a nivel nacional, 6 en la sierra, 5 en la costa, en conjunto con el Ministerio de Educación, para poder albergar casi 30.000 estudiantes. Son estos grandes colegios que andan por ahí perdidos, parados, con problemas, etcétera. Estamos trabajando para poderlos reconstruir el año que viene hasta septiembre. Ya te daré primicia sobre ese tema para ver si te apadrinas. Ahora, sobre el tema de concesiones y los grandes proyectos que indicó el presidente, nuevamente, son órdenes que hemos recibido, especialmente en el trabajo de el primer proyecto emblemático, el cruce vial sur y el 5º puente, que ya está en camino, y los anuncios vienen esta semana, o la próxima, con el secretario de Alianzas Público-Privadas. Guayaquil-Quito, indispensable, es una de las grandes obras que vamos a dejar, no construidas, pero sí firmadas en este gobierno.
Existe el interés de inversionistas. Estamos trabajando en los estudios de prefactibilidad para ver el mejor trazado. Es una vía compleja. Nuevamente lo que indiqué sobre el enfoque que tiene que haber para poder atraer inversiones. Lo mismo con la Guayaquil Cuenca. Ahí existe una iniciativa privada por parte de la Cámara de Industria que fue presentada directamente a mi persona y después al presidente semanas después. Cuando estuve en una visita por Cuenca, yo he recibido la documentación. Estamos abiertos inclusive a trabajar con ellos en unas mesas de trabajo en conjunto para que sirva al sector productivo como un veedor de este proceso. Ciertamente tiene valiosísima información. Habrá que aterrizar esos números, sobre todo en la demanda, para determinar qué tan grande tiene que ser esta obra, pero son prioridades del gobierno. Y de ahí vienen por lo menos unos 10 o 12 proyectos adicionales que tenemos nosotros mapeados en las diferentes partes del país. No todos quizás, Eduardo, vayan a ser factibles en realizar. No todos, pero tenemos que ir resolviendo uno a uno y haciendo los estudios. Por ejemplo, en nuestro pipeline, en nuestro cronograma para este año 2023, de concesiones que queremos firmar, es decir, ya adjudicar, tenemos la Loja Catamayo, ampliación a 4 carriles, tenemos la Manta Quevedo, ampliación a 4 carriles, que sería una vía importantísima para poder sacar todos los productos del agro del norte de la provincia de Los Ríos hacia el puerto de Manta. Y tenemos la Montecristi, la cadena. 2 de 3, usted me va a decir que son vías en Manabí y este ministro es manabita. No, esto ya estaba en el cronograma, pero así tenemos otras más, ¿no es cierto? Estamos viendo la ampliación, por ejemplo, de la Ambato Pelileo hacia Baños, una vía necesariamente muy turística, entre otras hacia la Amazonía también. Entonces, pero cada una nuevamente requiere de este proceso metodológico es muy estricto para que añada esa transparencia necesaria y la inversión pueda venir. Esa es la clave de estos procesos, ¿no? Bien decía por ahí Ramiro, ¿no? Que siempre hay fuerzas que se oponen, etcétera. Eso es lo que trata de evitar. Cuando te estructuras bien estos proyectos y se lo hace con transparencia, lo que tienes son mayor cantidad de participantes en estos procesos de delegación de licitación pública y, consecuentemente, mejores ofertas que van a beneficiar los proyectos para que se construyan lo antes posible. Oye, Darío, para terminar, está con nosotros ya Francisco Briones, ya llegó Jaime Velázquez, buenos días también. Vi una cara conocida por ahí. Está Francisco Briones, y solamente una pregunta. Sigue llegándome información y hay muchas quejas de la gente de Puerto Viejo, de la capital de tu provincia y de donde es familia mía también, cercana, por el tema del aeropuerto. El presidente habló de un helipuerto, dice que el alcalde Casanova ha dicho que no. ¿Sabes qué creo? Creo que hay algún tema de información, porque hacer un aeropuerto, un helipuerto y para avionetas puede de pronto ser buscar algún camino, pero hay algún tema allí que no está claro. Mira que el presidente dijo una cosa, el alcalde dice otra, y como ya veo yo y conozco estas cosas en muchos interesados, quizás el tema más importante es clarificarlo con la gente de Puerto Viejo y hacer una buena comunicación para que esto que quede claro, que quede expuesto, ¿no te parece? Sí, ciertamente, Eduardo, pero entendamos algo también, ¿no? Esos terrenos del aeropuerto ya están en competencia municipal, el alcalde es el representante de los puertovejenses, su consejo en pleno representan a los habitantes de Puerto Viejo y tanto su consejo como él han aprobado ahí la creación de un proyecto inmobiliario que uniría la expansión de esta ciudad. No sé si ustedes geográficamente se ubican, pero Puerto Viejo está atravesado por el aeropuerto y es lo lógico unir y generar esa cantidad de inversión y empleo que creo que generaría mucho más empleo y progreso para Puerto Viejo que reactivar un aeropuerto que de por sí es muy complicado de manejar y que no quizás recibiría las frecuencias de vuelos. Entonces, muchas veces hay que, como decía el presidente, hay que acercarse a la realidad, ¿no? Y la realidad ya la ha determinado los propios habitantes de Puerto Viejo,
representados por su consejo y por su alcalde. Okay. Yo creo que es un tema que lo tienen que tratar ellos, ¿no es cierto? Nosotros siempre apoyaremos las mejores iniciativas. Yo creo que un buen helipuerto o alguna otra pista alterna para un tema de avionetas, como tú lo dices, podría funcionar. Pero recordemos, Manta está ahí con un aeropuerto y facilidades que ahora con un nuevo terminal que vamos a entregar el día 6 de diciembre a solamente 22 minutos o menos de 20 minutos, pues ofrece todas las garantías y todas las facilidades necesarias, ¿no? Habrá que verlo, ¿no? Tenemos que pensar como región, más allá que cada uno quiere tener un aeropuerto en su ciudad, ¿no? Claro, y es algo que lo entiendo, pero me escriben constantemente, la gente de Puerto Viejo me escriben, me mandan datos, sabían que íbamos a tener esta entrevista y te lo tenía que tocar. Esto solamente es algo final, porque ya vamos a conversar con Francisco Briones. Solo es un detallito, Darío, y tiene que ver, ¿tienes alguna idea pronta de lo que se va a hacer con el asunto de mejorar las condiciones o exigir o pedir o conseguir que el gobierno dé algún tipo de ayuda a los carros eléctricos e híbridos? Es transporte lo tuyo también. ¿Hay algo de esto? Rapidito, por favor. 100%, es uno de los 15 puntos que estamos trabajando con el sector de transporte a nivel nacional. Esta migración hacia unidades que generen una movilidad sostenible. De hecho, nuestro ministerio tiene firmado sendos acuerdos con instituciones y con multilaterales y organismos internacionales para la transformación y la migración hacia unidades que sean más sostenibles y sobre todo más amigables con el medio ambiente. Es parte de nuestra agenda, no es una agenda muy visible, pero la vamos a hacer más visible para que los ecuatorianos tengan conocimiento del tema. Ya estamos recibiendo inclusive información sobre transporte o unidades para transporte interprovincial eléctrico. Nuevamente, esto genera también la demanda de infraestructura. Eso tiene que ir de la mano con lo que queremos hacer, la construcción de por lo menos 10 playas de parqueo en la red vial estatal, estas playas de descanso que son, vamos a financiar con unos excedentes que tenemos en la SPAT, que es el Servicio de Pago Seguros de Accidentes, y otras inversiones. Entonces, es un proyecto integral, pero sí, estamos trabajando en eso. Quisiéramos hacerlo de manera más acelerada. Muchas gracias, Darío Herrera. Muchas gracias por tu gentileza. En nombre de DIN99, el programa Francisco. Saludos, ministro. Un gusto verte. Un abrazo. Siempre. Muy bien, un abrazo. Saludamos a Francisco Briones. Te saludamos, hermano. Buenos días. ¿Cómo estás, director? Buenos días. ¿Cómo estás? Oiga, ¿me permite pagar un cortecito? Vaya, por todo. Con eso se pagan los impuestos. Al regreso. Vamos al corte y regresamos. Hacemos un corte y enseguida regresamos.